Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos al programa 2000 años después. Como todos los jueves, y por la gracia de Dios, llenos de alegría, contentos de estar con ustedes, vamos a compartir otra hora más de temas interesantes. En la noche de hoy tenemos la alegría de estar de vuelta con Felipe, porque se nos había ido un tiempo, Felipe. Bueno, no me fui, sino que hubo un programa que se nos quedó en el tintero porque no hubo transmisión en vivo. Así que no se pudo hacer el programa y bueno, nos tocó ¿Y qué esperar. hiciste con el tintero? ¿Dónde lo tienes? Bueno, está aquí. Está aquí el Está aquí. tintero, pero no se ve. Está Felipe con nosotros, también su amigo Luis, quienes le damos la más cordial de las bienvenidas aquí en FETV, este canal 100% católico, que es un regalo de Dios para el pueblo católico. Sin embargo, que tenemos que cuidar, proteger y apoyar porque Él solo no puede. Los recursos que se necesitan para que este canal funcione a cabalidad como un canal de punta en tecnología de televisión requieren de muchos recursos. Así que por favor tomemos en cuenta que este no es un milagro porque sí, sino que este es un milagro que requiere que todos nosotros colaboremos y apoyemos las obras de la iglesia. Recordemos que hay un mandamiento de la iglesia, Felipe, que Sí, es sí. ayudar a la Hay iglesia que sustentar a la iglesia. en lo económico. Sí, Así, no tiene un porcentaje fijo, pero no podemos pasar también de runchos, ¿no? no, Así que, o sea, puede ser 50, 60%, puede ser 5%, sí. 1%, lo que cada uno pueda, pero de corazón, si tenemos forma de apoyar, hagamos lo que el Señor no deja nada sin recompensa y devuelve el 100 por 1. Esta noche vamos a conversar sobre la Biblia. Este tema, como dijo Felipe, pues se nos quedó en el mes pasado, que era el mes de la Biblia, pero la Biblia, pues se puede tomar o hablar de ella durante cualquier día, cualquier mes del año, y esta noche nosotros vamos a conversar sobre la introducción a la Biblia, pero ya desde el punto de vista práctico. Hemos estado escuchando esas maravillosas catequesis, charlas, diríamos explicaciones que en otros programas Felipe nos ha compartido. Hoy vamos a irnos un poco más a lo sencillo, a lo elemental para la persona que pues no desea o el conocer tantos conceptos para él o ella no es lo relevante en este momento, sino cómo entrar para que la Biblia actúe o entre también en nuestra vida. Una persona que quiera entrar en la Biblia o que la Biblia entre en él o en ella, esa es la metodología o el enfoque o el propósito del programa de esta noche. Así que pónganse cómodos, Felipe viene cuchillo, porque pues el tiempo que ha transcurrido no fue en vano, se preparó, se fue a un retiro inclusive, imagínense, para venir con todos los bríos espirituales, porque para hablar de la Biblia no es hablar de literatura, la Biblia no es solo un libro literario, que lo es, sino que es un libro espiritual. Ahí Dios nos habla y nosotros tenemos que saber cómo entender lo que Dios nos quiere decir. Y para eso, entonces, el programa de esta noche. Felipe, cuando uno quiere empezar a leer la Biblia, en primer lugar, ¿cuál debe ser la actitud? Bueno, buena pregunta porque eh, la actitud con que uno toma un texto entre sus manos y lo lee determina también cómo uno va a absorber ese texto. Si tú agarras un periódico, tú tienes una actitud, quieres informarte, si quieres ver las glosas, si quieres ver los deportes, si viene el huracán, hay una actitud. Pero cuando tomamos la palabra de Dios en nuestras manos, también requiere una actitud específica. Y la actitud fundamental es de tomar el texto y saber que el texto es un texto inspirado por Dios. Y de esa forma, al yo tomarlo como palabra de Dios, entonces yo estoy consciente de pedirle al Espíritu Santo, que es el que inspiró a los autores divinos para que escribieran lo que Él quiso, que abra mi entendimiento para yo poder entonces hoy día poder entender lo que Dios quiere decirme a través de su palabra. Entonces eso es lo fundamental, tomar la Biblia como lo que es, verla con esa realidad que es una palabra inspirada y entonces abrirme y pedir al Espíritu Santo que me ilumine para leerla. Pero aparte de esto, hay vamos a decir, algunos tips de aquí y allá, muy sencillitos que le podría compartir. Uno que leí del autor Frank Schitt decía, cuando lean los evangelios,
toma conciencia de ese que aparece allí en el relato, ese Jesús, no es solo un profeta, es Dios hecho hombre, es Dios hablando en nuestro lenguaje humano para que entendamos lo que Él quiere de nosotros. Entonces, si tú tomas el Evangelio y lo lees con ese pensamiento, es muy distinto a leer el Evangelio como que lee un relato y como que es un personaje entre los que está allí. No, Jesús no es un personaje más, es Dios hecho hombre y como va a decir San Juan en su carta, pues lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos escuchado, es la maravilla de que Dios habla al hombre en nuestro propio lenguaje. Ese es un tip, tener claro que quién es que está ahí en el Evangelio, quién es Jesús. Otro consejo que daba el padre Ignacio Larrañaga, que le llamaba la pequeña pedagogía, y decía, cuando en el texto aparece, por ejemplo, un texto que va a decir, bueno, escucha a Israel, entonces tú quitas a Israel y pones tu nombre, escucha a Luis, escucha a Felipe, escucha a Juan, el que sea, y ya lo vas personalizando a la hora de leerlo. Y el cuarto tip que comparto es de San José María Escrivá, que dice, cuando leas el Evangelio, métete como un personaje más dentro de lo que lees. Entonces hacemos una lectura, vamos a decirlo así, como dicen hoy día modernamente, un scan, una lectura rápida, y luego entonces ya yo voy a hacer una lectura pausada, en la cual yo participo del pasaje para vivirlo. Si está Jesús caminando en Galilea con los apóstoles y hay una muchedumbre, yo estoy ahí en medio y estoy escuchando lo que está pasando y estoy viviendo esa escena como un personaje más. Entonces son las formas de adentrarnos en la Biblia para dejarnos empapar. Así que bueno, hasta ahí algunos consejitos. Qué bien, qué interesante lo que nos ha dicho Felipe. Primero entonces uno debe siempre hacer oración. Ese es fundamental. Por ejemplo, un ejemplo de oración, Felipe, así espontánea, que tú nos puedas, breve. Bueno, a mí me gusta decirle Espíritu Santo, tú que iluminaste a los autores de estos textos, ilumíname hoy para entender el mensaje que tú tienes para mí. Si la persona ¿Ya? no se siente inspirada a decir, ya que iluminaste a los autores, porque eso ya es un profesor el que ora así, ¿verdad? Yo le podría decir, Señor, ayúdame a entender. ¿Sí? Así de simple. Así de sencillo. Con las palabras más sencillas que tenga. Señor, dame gusto para que me den ganas de leer la Biblia. Señor, ayúdame a entender lo que estoy leyendo, ya, así. Si, por Eso ejemplo, es hablar con Dios. si yo soy un padre de familia, yo le puedo decir, Señor, ayúdame a leer tu palabra para que me haga con la lectura yo sea un mejor papá, Perfecto. un mejor esposo. Esa es oración. Esa es una La forma. oración no es inventar retóricas y convertirse en un dramaturgo. Orar es hablar con Dios. ¿Y cómo? Después que lo que le digamos sea sincero y genuino, es oración, ¿no? Es como mismo que estamos conversando hoy aquí, con el lenguaje español panameño, ¿ya? Así. Y por ejemplo, los muchachos que trabajan aquí tras las cámaras, que miran los rostros que tienen, la hora que es y están trabajando, que abrieran la Biblia, pero antes de abrirla, ¿qué oración pudieran pedirle, Señor, con respecto al trabajo de ellos? Bueno, todos abrimos la Biblia para decir, Señor, que tu palabra me ayude a cambiar, que me ayude a entender tu voluntad para mi vida. Y ellos que están detrás de las cámaras ahora mismo pueden estar santificando su trabajo, ofreciéndolo a Dios y al inicio y durante el trabajo, ¿sí? Ofreciéndolo. Yo te ofrezco este momento, trabajando con la mejor perfección técnica posible, ¿sí? Porque a Dios no se le ofrecen chapuzas, le ofrecemos lo mejor. Entonces, que este encuadre salga bien, que la transmisión salga nítida, ¿no? Y ofreciendo este tiempo que estoy aquí parado detrás de la cámara, te lo ofrezco por tal cosa, ¿sí? O te lo ofrezco para que me des hambre de leer tu palabra, para que me den ganas de ir a misa. Por fulano que está enfermo, lo puedes ofrecer y santificarlo. O sea que lo que están haciendo ellos tiene un sentido de santificación. Toda realidad humana honesta es santificable. Y el ejemplo lo da Cristo con su vida oculta. Estuvo 30 años trabajando, 3 años de ministerio. Y eso ¿qué estaba haciendo? Santificando su vida cotidiana, ¿sí? Así que el ama de casa, el carpintero, el ingeniero, el taxista, el dueño de empresa, el más humilde obrero, todo trabajo es santificable, ¿sí? Y bueno, simplemente para eso, hacerlo por amor a Dios, lo mejor que yo puedo, porque es lo que yo estoy ofreciendo a Dios, ¿sí? Y en oración. Bien, entonces otra cosita, Felipe, para desarrollar el hábito, porque la Biblia, igual que la oración, debe ser un hábito para nosotros, ¿verdad? Sí. Y un hábito cotidiano, no un hábito semanal o debe ser algo diario. todos los días.
así como una vez nos recomendaste el examen de conciencia, que todavía estoy impresionado por ese programa esas formas que nos diste, y yo salí pues muy contento esa noche porque pude aplicar muchas cosas en mi propia vida, pero así como nos ayudaste con aquello de un examen de conciencia y nos diste una buena guía, que como digo, yo reconozco en mí sus beneficios, ¿hay alguna forma de uno desarrollar un hábito de tal modo que no sea que se me olvidó porque no es que quise olvidarme, simplemente que no embonó en mi agenda natural del día? ¿Alguna forma que tú consideres que puedes recomendar? Bueno, si te acuerdas cuando hicimos el programa de plan de vida, que hay que tener un plan de vida, entonces dentro de ese plan que yo esbozo va a estar la lectura de la Escritura, mi lectura espiritual. Y yo voy a buscar, procurando, no es una regla escrita en piedra porque también a uno los días les cambian a veces, pero procurando hora fija y tiempo fijo. Yo voy a leer tantos minutos todos los días a tal hora, o de lunes a viernes, los fines de semana va a ser a tal hora. Y bueno, si no se puede, no se puede, pero se corre, pero lo importante es hacer esa planeación y basarse en, yo voy a leer todos los días la Biblia antes de salir para el trabajo. Y lo vas haciendo un hábito. Si lo dejas para cuando puedes, nunca lo vas a hacer. Esa es la realidad. ¿Verdad? Así sencillo. O en la hora del almuerzo en el trabajo también. Y llega la hora del lunch y tienes unos minutitos. Muy bien. Ahora, ¿qué método o de qué manera ya dijiste que la Biblia, por ejemplo, y pusiste como ejemplo la lectura del periódico? Uno abre el periódico para informarse o para desinformarse. Depende de cómo se vea, ¿no? Depende. Voy a repetirlo, O uno lo va a leer para informarse, frustrarse, amargarse, o para desinformarse o informarse. Depende de cómo cada quien lo vea. La Biblia, ¿de qué modos distintos puede uno leerla? Bueno, vamos a dar algunos consejitos. Vamos a ver si Gilberto tiene la primera filmina que se preparó para hoy. Si la puedes poner, bienvenida. La primera manera es simplemente, y es lo usual, tú lees el texto y te haces preguntas, te dejas confrontar por el texto. Ahí pusimos como ejemplo, algunas, no todas, pero algunas de las preguntas que el Papa Francisco presenta en Evangelium Gaudium para la lectura de la Biblia, ¿no? Y está hablándole a Dios, ¿no? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿No? ¿Qué cambio tengo que hacer en mi vida? Hay algo que me está incomodando, ¿por qué me incomoda? A lo mejor me está tocando la llaga, ¿no? ¿A qué me mueve? O sea, siempre la lectura va a conllevar, confrontar la propia vida para un cambio de vida. Entonces, esa es una forma fundamental de lo que se lee, dejarse interpelar, haciéndose preguntas, ¿no? Luego pasamos a la siguiente filmina. Gilberto, pasamos a la filmina número 2 para hablar ya de lo que es un método, digamos, estructurado en la iglesia. Bueno, este método que se llama la lección divina o la lectura divina, no sé si lo sabemos, pero esto viene desde el primer siglo de la iglesia. El siglo II, ya hay digamos, documentos escritos. Orígenes recomendaba que personaje de la patrística recomendaba este método para la lectura ya más profunda de la escritura. Entonces, simplemente se trata de hacer la lectura en 4 pasos. Primero una lectura, por supuesto, previa oración, como ya se ha hablado. Luego una lectura pausada, es una lectura donde en el fondo es ver qué dice el texto, o sea, qué sucede en el pasaje, qué está pasando allá, vamos a decirlo, afuera de mí, leerlo allí, qué está pasando. Luego de esa lectura, entonces se pasa a una meditación que es, ¿qué me dice a mí Dios? ¿Qué es más o menos lo que decíamos en la filmina en las preguntas? ¿Qué me está diciendo a mí en este texto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy bien? ¿Qué estoy mal? Luego de esa confrontación, vamos al tercer paso, que es la oración, y es hablar con Dios y hablarle sobre lo que estoy leyendo. Mira, acabo de leer esto y mi vida anda por acá, y bueno, mira, tengo que componer esto, dame tu gracia para esto, y bueno, vas conversando con Dios, pero usando de base lo que estamos leyendo. Entonces, y finalmente, la contemplación, que si bien contemplar es, digámoslo así, como dice la palabra contemplar, o sea, ver, dejarse empapar, hacerse un templo para la palabra, porque contemplar es con templo, con el templo. Sin embargo, la idea de contemplar no es simplemente por el gusto de contemplar, sino por llegar, y ahora se me taparon las filminas, pero al final es llegar a gracia. ¿Qué hago como resultado de la oración? Ya puedes poner eso. Al final siempre es, y lo que dirían los santos al final de la meditación, de la oración de meditación es, ¿cuál es mi propósito?
qué propósito saco a partir de esta oración, que ha sido una oración bíblica, para mi vida. Esa una cosita que yo saque es ganancia. No más de 2 ni más de 3, pero una excelente. Y bueno, ese sería un método, digamos, estructurado ya que queramos mostrar. El otro método, Luis, que quiero compartir, los panameños tenemos digamos, una gracia que contamos. Hay un librito que usé mucho en mi juventud que se llama Renovación Cotidiana y lo hace la Basílica Don Bosco y lo recomiendo. Tiene su primera página, contraportada, tiene los pasos, ora al Espíritu Santo, haz esto, haz lo otro. Están las lecturas, buscas tu Biblia, haces las lecturas y luego ya tiene una breve meditación sobre las lecturas y una pregunta de reflexión. Y eso me ayudaba mucho a hacer oración, lo usé mucho en mi juventud y lo puedo recomendar. Creo que eso todavía se vende y está a disposición, así que en Panamá tenemos esa gracia, no sé si está en otros países, pero en Panamá lo tenemos y lo puedo recomendar también como método bueno para la lectura de la Escritura. ¿Sí? Entonces, pero todo lo que nos has descrito, Felipe, admirablemente, se enfoca obviamente en una lectura de tipo espiritual. Correcto, correcto. Lectura espiritual para favorecernos en nuestra fortaleza, nuestra integridad. Para alimentarnos espiritualmente. Íntegramente, porque no somos solamente materiales, sino también espirituales. Ahora, si se quiere hacer una lectura de la Biblia desde el punto de vista del estudio, ¿qué recomiendas? Obviamente que hay componentes aquí que sirven, ¿verdad?, para el estudio de la Biblia, pero ¿hay alguna fórmula o método ya un poco más didáctico desde el punto de vista del estudio? Bueno, ya estamos hablando de estudiar la Biblia, entonces como bien dice, ya es otra cosa. Otra cosa. Es otro nivel, hay un nivel de uso de la Biblia para alimento espiritual. Bueno, yo ahora quiero estudiarla, quiero comprender, quiero profundizar, saber, entender mejor. Entonces, bueno, naturalmente estamos hablando de llevar estudios bíblicos. Y bueno, como en este caso te voy a responder 2 cosas. Uno, algunas recomendaciones de estudio para quienes se inician, que hay a disposición. Y luego ya, ¿cómo tú dices, con qué criterios, ¿no?, hacerse ese estudio? Primero, las recomendaciones. Curso bíblico disponible. Para que estés empezando de cero, la librería San Pablo y la propaganda es gratis, aunque los hermanos de San Pablo nos ayudan a veces, ¿verdad? No es gratis, tiene que regalar unos libros, que es gratis ni que es gratis. Tiene que bajarse el bus. Sí. Hay un librito que vende San Pablo que se llama el ABC de la Biblia. Lo recomiendo. Ahí te enseña la composición de los libros, un poco de cómo buscar una cita bíblica, los periodos bíblicos, antiguos, nuevos, alianza. Excelente para que estás en cero, lo recomiendo. Luego puedo recomendar, hay un curso que me parece haberlo visto en internet hace poco, porque ese curso ya había caducado, que se llama Luz en mi camino. Lo vendían aquí en la parroquia de Santa María la Antigua, el padre Rafael del Valle lo tenía ahí, yo ahí lo compré, y eran 40 fascículos. Todavía estamos a un nivel muy básico, pero bueno, estamos empezando, gateando primero, pero ese es muy bueno para comenzar también después del ABC, y creo que lo vi, que lo estaban reeditando en internet, así que a lo mejor lo pueden pedir para estudiar. Luego, ahora, entonces les recomiendo un curso ya un escaloncito más arriba, y que es un curso que consigues gratis en internet, que se llama Aula de Biblia. Usted ponga en su buscador Aula de Biblia. ¿Cómo lo vas a reconocer? Es un site de una parroquia agustina en España, y lo vas a reconocer, tienen varias áreas, pero donde pones el Aula de Biblia, ahí hay 3 lecciones bíblicas, la lección 1, 2 y 3. Entonces, ¿cómo trabaja el curso? El curso son más de 200 lecciones. Tú tomas la primera lección y al final tiene unas preguntas, las respondes y se las mandas por correo, ellos ponen sus emails, ellos allá en grupo se reúnen, las ponderan, te las responden sobre tu comentario y te mandan la siguiente lección. Y ahí empieza la interacción con ellos. ¿Se llama? Aula de Biblia. Aula de Biblia. Sí, excelente, un curso muy ortodoxo, muy ceñido al magisterio de la iglesia. Disculpa, Ajá. dijiste ortodoxo, ¿qué es eso? Bueno, que la doctrina que presenta está correcta. Es correcta, está conforme a que es la fe católica. Es católico. Pero basta que sea católica, tiene que ser ortodoxa. Tiene que ser ortodoxo. Porque puede ser católica y no ortodoxa. Lastimosamente puede ser.
pero por eso recomendamos este curso. Es ortodoxo, muy bien con el catecismo, con el Vaticano II, todo muy bien. Y al final le dan su diploma, pero es digital. Te mandan tu imagen de tu diploma digital. Y bueno, ya aquí tiene anotado algo más de curso bíblico. Bueno. ¿Localmente hay algún lugar donde aquí en Panamá, por ejemplo, impartan clases? Wow, yo no conozco. No lo conozco. No me atrevo a recomendar que haya un buen lugar. Puedo invitarlos a escuchar Radio María. Con toda humildad, los lunes a las 7 de la noche estamos dando... ¿Cómo se llama el programa? Lecciones bíblicas. ¿Quién lo imparte? Bueno, su servidor. Ah, el profesor Sí. Felipe. No, Felipe. Yo conozco un profesor Felipe. Me llegan correos de un profesor Felipe. Ah, bueno, ese cuando daba clase en la universidad se quedó de profesor. Quedó profesor. Ajá. Bueno, se llama ahí, Lecciones Bíblicas. ¿ah? ¿Sí? Lecciones Bíblicas. Lecciones bíblicas. Estamos haciendo un curso que estamos estructurando en dos partes primarias. Una que son, le llamamos el ABC, que son los temas técnicos de dónde salió la Biblia, los lenguajes que se escribió, cuándo se escribieron los libros, toda esa información muy buena que hay que saber. Y luego en la segunda parte estamos llevando la Biblia a través de tópicos, no leyendo los textos corridos, sino los tópicos de la historia de la salvación, ¿no? Ya hablamos de la creación, de los dos relatos de la creación, y ahí vamos a estar avanzando en esto, ¿no? La creación del hombre. Oye, Felipe, ¿y no tenías más un programa aquí de televisión tú solito sobre la Biblia, enseñando la Biblia? Bueno, tú solito, ojo, y el Espíritu Santo, ¿qué más? Y la Virgen María, ¿qué más? Con Dios y yo somos mayoría, ¿Y la Virgen María además? Pero requiere mucha producción. Un programa de... aquí están los productores, aquí están los productores. Eso lo ponemos en oración y veremos si Dios quiere, ¿no? Unos rosarios nada más bastan y vas a ver. Después no te me eches para atrás. Bien, continúa, Felipe. Bueno, porque puede ser que diga alguien que era algo más profundo de la Biblia. Entonces le puedo recomendar un libro que no es muy grueso, pero muy bueno, que se llama Comprender las Escrituras. Ese es de editorial Rialp, y creo que tendrías que pedirlo por los servicios de courier, ¿no? De Airbox y eso, de Amazon, porque no creo que lo vendan en Panamá, así el local per se es bueno. Y otro libro que yo lo compré en Panamá, pero no creo que esté muy disponible. Lo compré en la librería Flor de Lis y la propaganda es gratis porque que hace bien. Esa sí es gratis porque sí es gratis. No tenemos enlace. También se llama Comprender las Escrituras, pero es un libro ya grueso. Es un curso, como él me dice, un curso completo para el estudio de la Escritura. El autor es Scott Hahn y él llama Midwest Theological Forum. ¡Wow! El foro teológico del Medio Oeste es americano. Muy bueno, muy completo y está en español. Si, no sé, lo compré ahí, pero habían como dos. Yo compré ¿Otra uno. vez el nombre, por favor? Comprender las Escrituras. Dice curso completo para el estudio de la Biblia, algo así dice, ¿no? Ese lo puedo recomendar, excelente también. Hasta por ahí. Excelente lo que has dicho. Has mencionado dos nombres que tengo entendido que eran expastores protestantes, Frank Sheet y también Scott Hahn. No, Frank Sheet no. Frank Sheet, él era católico australiano que se dedicó a hacer apologética a comienzos del siglo XX, un laico. Un laico, cierto. Y que a mi humilde, digamos, opinión, tiene el libro de teología más claro que he leído. Tú me lo dijiste una vez. Se llama Teología Teología para Todos. Y me lo regalaste. Y uno agrandado que se llama Teología y Sensatez. ¿Tú no te acuerdas? Bueno, ¿Y sabes me lo que me dijiste cuando me lo regalaste? A ver. Este es el libro de teología que si no lees ninguno más, por lo menos este. Es correcto. Así me dijiste. Bueno, ya saben los televidentes. Teología para Todos, de Frank Sheet. Está en español también, ¿no? Sí, como no, editorial Palabra. Ese lo traen a veces en la San Pablo, propaganda gratis de nuevo. No, ese no es gratis. Ya tienen que hacer ya tienen varios libros. El doble, sí, el doble. Y bueno, Scott Hahn sí, digámoslo, a nivel de Estados Unidos es un personaje. ¿Por qué? Porque es este pastor presbiteriano que se comienza a cuestionar sus creencias como protestante, y sobre todo de que solo la Biblia, de que la única regla de la fe, y un día se pone, él ha narrado su historia, ¿no? Y está en el seminario presbiteriano y empieza a buscar y no encuentra que en la Biblia dice que solo la Biblia. Y se va y le pregunta a los profesores y a los pastores, no hay forma, nadie le podía demostrar el principio bíblico protestante en la Biblia, porque no está. Y entonces eso lo cuestiona
y lo lleva entonces a estudiar, a abrir su mente a la objetividad, a estudiar qué decían otras, digamos, denominaciones protestantes y qué decía la Iglesia Católica, y fue encontrando la luz y dándose cuenta, y eso lo llevó a la Iglesia Católica, a su conversión. Y a la esposa también. Y luego a la esposa, y lo notable es que esa conversión de Scott Hahn inició como una avalancha. Una cadena. Empezó una bola de nieve que ha ido creciendo, y la última vez que vi el conteo iban más de 300 pastores evangélicos convertidos a la Iglesia Católica, todo iniciado con ese testimonio, porque y todos ellos coinciden en que cuando profundizan en la Biblia y profundizan en la historia del cristianismo, en la patrística que escribieron los cristianos que vivieron en el siglo I, II, III, IV, V, se dan cuenta que eran católicos, no eran otra cosa. ¿Ya? Entonces, el mucho estudio lleva al catolicismo. Esa es la realidad que está comprobada. A mí me llama la atención, Felipe, ya que hemos entrado en un tema interesante de paso, ¿no? De pasadita, que hay tantos pastores todavía que no han dado el paso en Estados Unidos, porque no es fácil. El dar el paso le puede provocar un problema con la esposa, con los hijos, con la comunidad, de que van a vivir. Es correcto, es correcto. De que van a vivir, sí. Donde están, tienen un modo de vida de una forma o de otra, y luego dar el paso, acá vienen como unos laicos más. Entonces se ha hecho una cadena en Estados Unidos. El señor Marcus Grodi ha hecho una cadena que se llama Coming Home Network, en donde aquellos pastores protestantes que deseen convertirse espontáneamente, nadie los va a buscar, nadie les va a, digamos, a hacer proselitismo de ningún tipo, simplemente que ellos, como dice Felipe, hayan encontrado que la iglesia que fundó Cristo, se hayan convencido, es la iglesia católica, pero quieren dar el paso, pero tienen temor precisamente por las consecuencias de lo que acabo de mencionar. Entonces ellos lo van preparando a través de este grupo, de esta red que tiene Marcus Grodi, los va preparando gradualmente, de modo que cuando den el paso ya tengan por lo menos un pie puesto acá de una forma de vida, y que la familia ya tenga una atención, no sea que queden en el aire, queden frustrados y no sepan después ni qué son. Entonces, ¿qué somos? Ni chicha ni limonada. Pero nosotros vamos a quedar como chicha o ni como limonada si no le damos el cambio a Gilberto, que está radical esta noche. Nos vamos al cambio y volvemos de inmediato. Estamos de vuelta, queridos amigos, en la última parte del programa de esta noche. Esta parte se pasa más rápido que la primera. Estamos doblemente o triplemente contentos. Bueno, estamos contentos porque está Felipe con nosotros. Sepa que es muy importante aquí en el estudio, en este programa, Felipe. Y además, estamos muy contentos porque hoy sí tenemos teléfono para ustedes, para que puedan enviar sus mensajes de chat. La semana pasada me estuve explicando, Roquel, que un señor ahí que tenía problemas con la memoria, se le quedó, un señor joven, pero que no supe a quién se refería, pero que como que problemas ya de edad parece, se fue aunque es muy joven, dice, pero que estaba pues, nunca supe a quién se refería, no importó, pero ya hoy tenemos el teléfono a disposición de ustedes, 69-14-20-49, y es más, todavía más que eso, ya tenemos mensajes de ustedes y algunos nos han escrito. Vamos a ver aquí para compartir los mensajes que nos han dicho. Dice, feliz, muy feliz, contenta de tener a Felipe en el programa. Y como siempre, cuchillo. ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, en Panamá eso que dice que está estudiado. Bueno, hacemos lo que podemos para la gloria de Dios y servicio del prójimo. Usted venga con el filo amellado, eso es todo lo que tiene que hacer. Sí. Bien, dice, para mí leer la Biblia es tan importante porque por nadie puede amar lo que no conoce. Otro, buenas noches amigos, muchas gracias, ya estoy en sintonía.
También otro dice, la lectura orante de la palabra tenemos que enseñarla. Así que ya saben, 6914-2049. Pero Felipe, hay uno que me ha llegado fuera del foro regular, llegó en privado, que dice, estoy en sintonía completa. Saludos a usted, señor Luis, y a don Felipe. Ah, bueno. Don Felipe, suena interesante eso. Don Luis también, ¿no? No, él dijo a usted, Ah, Luis. usted. Pues bájale punto en el examen, ¿eh? Decir, ¿qué es eso de que él es don y yo no? ¿Qué pasó? Entonces, dice, saludos, y ya descargué la Biblia o el estudio de Biblia que recomendó Felipe, Aula de Biblia, y lo publiqué en el foro, otro foro que él tiene allá, porque me está aquí pifiando, porque es lo que está haciendo. No hace propaganda gratis. No, dice que tiene una academia que no sé qué. Eso es todo lo que me está aquí, nos está pues sacando piquete. Pero el enlace, lo curioso del caso es que lo envía Felipe, y es interesante, nuestro querido amigo que nos manda, Juan, vamos a decir solo el nombre. Ajá. No le puedo decir ingeniero, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque dice que él es ingeniero hasta las 5. ¿Cómo es? Yo no sé. Dígale, ¿qué es eso de que de 8 a 5 y después? O sea, que en su casa no repara lavadora, ni repara no plancha, ni repara nada. No, si se agrieta, él es ingeniero civil, así que, pues, pero dice que hasta las 5, después de ahí. Bien, Juan nos manda el enlace que para bajar el curso gratuito en castellano, dice www.auladebiblia.es. Gracias, Felipe, por el enlace. Muy bueno. Muy bien, Felipe. Entonces, tú querías comentar, me estabas comentando algo fuera de cámaras, que querías proseguir con lo que habíamos conversado. Bueno, el tema es sobre el orden de lectura que se lleva, ¿no? Porque también se pregunta eso. Y, unas veces ha salido la pregunta que si vale hacer al azar y eso, ¿no? Eso lo vamos a repasar enseguida porque es importante. A ver. Pero antes de eso, ¿conoces a don Arnulfo? Ah, ¿cómo no? Don Arnulfo les manda un gran saludo en Cristo Jesús. Oye, puros dones son los que nos escriben, ¿no? La juventud parece que cambia el canal cuando llegamos nosotros. ¿Será verdad? ¿Será verdad eso? Bueno, esperemos a ver si hay algún chat de alguien que, pues... Pero Arnulfo es un hombre joven, lo estamos molestando. Arnulfo no es ningún don, es un pelado. Bueno, aquí ha salido, así que la gente ya lo ha visto. Ya lo conocen, sí. A ver, hay un método que, queridos amigos, hay un método que se utiliza en algunas ocasiones, yo lo he escuchado de algunas personas que simplemente oran al Espíritu Santo y luego abren la Biblia al azar. Y luego escogen un texto de la página que se abrió y lo aplican para la vida de ellos. Felipe, ese método tiene profundidad, tiene solidez, o hay algún comentario que tú, o alguna observación que tú creas que merezca hacerse. Yo lo que diría es que no debe ser la forma de base que utilizo para leer la Biblia, no debiera ser. Yo no voy a jugar que si alguien de repente en un momento de su vida y hace oración y Dios le puede inspirar, no lo voy a meterme a opinar que ni que sí ni que no, pero es que esa no puede ser la forma en que yo diariamente leo la Biblia. Y lo que nos lleva, bueno, cómo leerla. Primero, la primera recomendación, como cristianos, tenemos que conocer muy bien el Nuevo Testamento. Entonces, primero, fácil, empiezo con el Evangelio de Mateo y leo todo el Nuevo Testamento de corrido. Es importante para tener idea del terreno de juego, de esta alianza en que vivimos. Entonces, y la lectura es, digo yo, muy fácil. No preocuparse si acaso no se entiende algo, porque a veces digo, ¿qué pasa si no entiendo? Yo les aseguro que la mayoría de lo que se lee se va a entender. Y si lo que no se entiende no pasa nada, porque simplemente entre más se lea la Biblia, más se estudie, más se entiende. Así que no hay que preocuparse, hace esa lectura. Luego viene el tema, sí, el tema más pesado es cómo leer el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque ya son más libros, hay profecía, hay cosas, y muchas veces, como se dice, llega Año Nuevo, hacemos el propósito de que este año sí voy a leer la Biblia, y te vas allá a la librería, no vamos a hacer más propaganda, y vienes con tu Biblia nueva, brillante, la firma, flamante, esta es la de este año, gruesa, y empiezas a leer el Génesis, bueno, está interesante, y de repente pasa el Éxodo, bueno, y viste la película y te suena interesante, y cuando empieza la cosa por los números y el Levítico y la genealogía, y se forma el enredo, no hay ni qué decir si llegas a los profetas. Entonces, ¿qué hacer con el Antiguo Testamento? La recomendación. Antes de que empiece Felipe, ya llegaron los saludos de los jóvenes. A ver.
Tenemos dos jóvenes que están en sintonía, se llaman Roquel y Sara. Nos salvamos. Gracias, jóvenes. Qué alivio, Felipe, la verdad que... Menos mal. Nos ha dado un gran alivio, pero Felipe va a continuar Y entonces. que no nos dijeron dones. No, sí, gracias, jóvenes, por estar en sintonía. Bueno, vamos a pedirle a Gilberto que ponga la siguiente filmina, la número 3. El tema es, vamos a compartir un método que no es inventado por nosotros. Eso lo inventó otro pastor protestante convertido al catolicismo, Jeff Kevin. Ahí está. Bueno, ahí se ve un poco. Voy a abrir acá para verlo más. Caramba, Pero si bueno, tú puedes leer eso, yo te admiro. Sí, bueno, el tema ahí de fondo es que la recomendación para el Antiguo Testamento es primero hacer una lectura de los libros que nos muestran la historia de salvación. Ahí incluye incluso el Nuevo Testamento. Y para llevar el hilo histórico de la historia de salvación bíblica, realmente se hace solamente con 14 libros. O sea, no hay que decir, yo tengo que leer 73 libros, no. Si lees 14 libros, y ahí están los libros en la cintilla blanca, estoy tratando de abrir acá. Caramba, porque pero está un poco lejos. Por favor, esa tecnología, ¿qué pasó? Aquí está. Vamos a ver. Porque quiero mencionar los libros que tenemos claro lo que estamos viendo. Vamos a ver acá. Sí, bueno, ahí, eso es lo que dice en inglés, le dice, bueno, el timeline de Bible timeline, ¿no? El línea del tiempo de la Biblia. Y lo que se hace es que ubica los diversos periodos históricos de la historia de salvación. En este caso, está escogiendo desde el mundo antiguo, patriarca, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 periodos. Y ahí están las fechas incluso que se abarca de la historia bíblica. Y luego en la línea blanca están los libros. El Génesis 1 a 11 es el periodo del mundo antiguo, desde la creación hasta el año 2000 a.C. Génesis 12:50, del 2000 al 1700. No voy a seguir leyendo. Ustedes leen los libros. Pero ¿qué pasa? Ojo, los libros leídos en esta secuencia me van a dar toda la historia de salvación. Incluso llega al Nuevo Testamento, toma el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles y ya tiene el panorama completo. Aquí hay que decir algo importante, que los libros están colocados en orden de su contenido, o sea que su narración es sobre esa época. No es la fecha en que se escribieron, que es otra cosa, que lo vimos en el programa anterior de hace un par de semanas, pero sí es cuyo contenido lleva el hilo de la historia de salvación. ¿Qué más tienes en esa lámina? Ojalá que le tomen foto con su teléfono. Los libros que aparecen en letra chiquita son los libros que tratan sobre ese periodo histórico en concreto. Por ejemplo, a la derecha tenemos en la época del reino de Israel, entonces los salmos, primera de crónica, proverbios, cantar, se escriben en esa época. Entonces, cuando tú vas a leer esos libros, al haber leído la historia de salvación, te colocas en esa época y ya empiezas a entrar en contexto. Y ya puedes entender mejor por qué un profeta tal dijo tal cosa. Pero es que hay que ver qué estaba pasando. Estaban en el exilio, por ejemplo. Entonces ahí está el profeta Habacuc. En el exilio, cuando el pueblo de Israel estaba fuera, exilado, entonces lo que él dice ya tiene otro sentido. Y uno empieza a comprender mejor la escritura. Entonces, eso es un compartir. Digo yo que Jeff Kevin no es que inventó la rueda, él le puso la cereza al helado. Tú ves las Biblias católicas y normalmente tienen la división en los periodos y te hacen referencia incluso a los libros, pero él se dio la tarea de decir, bueno, ¿cuáles son los libros que leídos de corrido me dan la línea del tiempo de la Biblia, de la historia bíblica? Y son 14. Sí, Felipe, tenemos unos mensajes que nos han llegado. Saludos desde Chitré, muy interesante todo lo referente a la Biblia. Gracias y Dios los siga iluminando. Otro, si las familias supieran el bien que representa leer la Biblia para iluminar sus vidas y aprender del mejor modelo que tenemos, que lo es Jesús y los evangelios, no se perderían ni un día de su lectura, sobre todo en familia. Una pregunta que tú comentarás ahora, ¿cómo se usa el Nuevo Testamento? Gracias por el tema siempre actual. La juventud al poder, así cierra. Oh, qué bueno. Qué barbaridad. Bueno, ¿cómo se usa la Biblia? ¿Cómo se usa el Nuevo Testamento? Bueno, se usa dejándolo trabajar en mí. Yo tengo que abrir los ojos, abrir mi mente, abrir mi corazón y leerlo y dejar que penetre dentro de mí el texto. Y él va a empezar a trabajar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que espada de doble filo, dice Hebreos 4:12 creo que es. Pero ¿cómo funciona? Cuando la dejo funcionar. Cuando yo la leo, cuando me empiezo a leerla ya en oración, como vimos, dejándome interpelar, que me interpele, que me lleve a tomar resoluciones. Ahí está trabajando. El joven Juan ya tomó
una imagen. Ya tomó la imagen, voy Ya a la estar. tiene, me la manda para confirmar que ya la tiene, que él lo enfocó el televisor y pácata, ahí está. Excelente, excelente. Ese Juan es muy acucioso, es diligente. Otra cosa que podría recomendar en el caso, por ejemplo, de los salmos, recomiendo, ándate a la cama con los salmos. Lee un salmo cuando vas a dormir, por varias razones. Así cumplimos, especialmente lo que dicen los salmos, que me acuesto y me levanto meditando tu palabra, ¿no? Entonces, pero los salmos son muy buenos porque son oraciones, al fondo son oraciones escritas de los diversos situaciones de vida. Y ir con los salmos uno aprende a dirigirse a Dios, a hacer oración, digamos, vocal, pero no establecida, sino a discurrir. San Agustín utilizaba muchos salmos y prefería mucho el 50. Bueno, el Y miserere. cuando estaba en su lecho de muerte pidió que se lo leyesen. Sí, hay salmos que tienen una, digamos, un puesto especial. Salmo 50, porque es el salmo, el miserere, de la contrición. Cuando tú hayas pecado y quieras pedirle a Dios arrepentimiento para irte a confesar, hace Salmo 50. Está el Salmo 22 o 23, que es el Señor mi pastor, el Salmo 1, el bienaventurado el varón. Un mensaje dice así: buenas noches, le habla la hija del señor Chico Patiño, yo sé quién es. Desde de Remedios, todos los días veo el Canal 5 desde que comienza el rosario y la misa hasta que termina la misa. Muy interesante, también nos mandan acá un saludo, dice, me gusta interactuar con el programa, dice otra vez el acucioso Juan. Y lo está haciendo, Lo está haciendo para que vean un joven. Que es verdad. Juan es un joven, no se estén creyendo que es un don, yo bromeo un poco, pero ese muchacho yo lo conozco, es un buen muchacho, un gran profesional, tiene como 5 maestrías, no te ilusiones, que son como 2 nada más, Juan, yo sé, estoy exagerando, pero Felipe, hay una pregunta que algunos televidentes se van a sorprender de que yo la haga, pero yo la he escuchado en algunas personas que como... No sé si has oído, por ejemplo, que hay gente que dice, yo no me caso por la iglesia porque el que se casa por la iglesia se divorcia. ¿Has oído eso? Sí, no. Bueno, eso hay una especie que no es el tema. Sí, Pero no es el tema. así mismo como esa barbaridad, también hay otra que dicen con respecto a la Biblia, a lo mejor tiene alguna base o alguna explicación, que es lo que quisiéramos, por favor, si mi pregunta tan elemental no te ofende tu erudición, en tu erudición, por favor, me la puedes explicar. Si la Biblia... Dicen algunos, no la leo porque me vuelve loco. Bueno, primero quiero decir que no hay pregunta mala. La duda que uno tiene, Muchas gracias. lo malo es no expresarla. Muchas gracias. Así que tiene una duda que la presente. Claro. Bueno, yo eso nada más, yo digo que es como un mito. ¿Pero lo has escuchado? Lo he escuchado, pero es una forma, digamos, de querer, yo lo veo como una forma de sacarle el cuerpo a la lectura de la Biblia, pues, que no la voy a leer porque me huele loco, es que no voy a la iglesia porque allá son besasantos, es que no, y bueno, lo que indica es o eso o una ignorancia extrema, porque la Biblia lo que hace es santo, no loco. La Biblia lo que te puede encender es amor a Dios y amor al prójimo, y llevarte a una vida en plenitud, como dice Jesús en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, y esa vamos a decir, promesa de Cristo, no es para cuando uno se muere, es para desde ya. En la medida que Dios mora en ti, es otra vida. En la vida de Dios en ti, que cuando Dios habita en ti, y ya vives otra vida. Y es una vida a plenitud. Es cuando tú realmente empiezas a disfrutar la vida. Así que la Biblia no puede hacer mal. O sea, puede hacer mal si la ignoras, si la lees con descriterios. ¿Y qué me dices de esto que una vez una señora, yo la escuché decir, yo a mis hijos le doy con la correa y les pego duro porque la Biblia dice en el libro del Eclesiástico que endereza a tu hijo y dale con la vara para que sea un buen hijo, dale con la vara. Y yo le doy no con la vara, pero con la correa, duro. ¿Qué me comenta usted a eso? Bueno, yo ahorita me busqué el cuadrito ese que copió Juan, búsquense la época en que se escribió el Eclesiástico, hace varios miles de años. Y hay que ver cómo era la cosa, había que llevarlo a nuestra época, ¿no? Por supuesto sabemos que hay que mantener la disciplina con los hijos, pero no hay que caer en el extremo del masoquismo, de cómo se llama, el sadismo, ¿no? De golpear a alguien, o digamos, el criterio más bien es
no castigar por rabia, sino por amor, corregir por amor. Hay veces uno tiene que decirle al hijo que no, hay veces tiene que hacer un llamado fuerte, pero como padre el criterio es que no sea un momento de rabia, porque que se le sube a uno a la cabeza la ira, sino más bien por el criterio de amor, porque lo voy a corregir por su bien. Ahí cambia la cosa. Bien, Felipe, ya tenemos el tiempo bastante limitado y queremos aprovechar cada minuto, como lo hemos hecho hasta ahora, pero enfocándonos en algunos temas que ya abordaste en el primer segmento. Por ejemplo, hablamos de la lectura espiritual y de una lectura de estudio. Ajá. Ahora, por favor, ¿podrías recomendarnos una o dos Biblias para la lectura espiritual y una o dos Biblias como lectura de estudio? Bueno, yo Luis, no sé si te gusta la respuesta, pero la recomendación... Así como las preguntas no hay ninguna pregunta mala, las respuestas suyas ninguna es mala. La respuesta mía sencillamente es, ¿cuál es la mejor Biblia para lectura espiritual? Y mi respuesta es la que tú lees. Porque aquí el juego en que te juega tu salvación eterna es que leo la Biblia o no la leo. Y a veces, pues, porque cuando tú empiezas a leer también, tú no estás por hacer un gran estudio doctrinal ni nada, tú estás empezando a dejar que la palabra de Dios acercándote. Entonces, ¿cuál la buena? La que tú lees, porque la que te puedes comprar toda la más fina y más cara, pero si no la lees no sirve. La Biblia no sirve si abres el Salmo 90 y lo pones ahí el Salmo 23. No es mágica, no es un amuleto. Entonces mi recomendación, cuando ya empiezas a tomar criterio de estudiar la Biblia, entonces ya tú quieres otro gusto en el texto. Pero inicialmente yo no darle bola a eso. ¿Quieres latinoamericana? Coge la... Bueno, católica sí, porque ya vimos en los periodos históricos que, por ejemplo, el periodo previo al Nuevo Testamento es la revuelta de los macabeos. Y eso no lo encuentras en una Biblia que no es católica, porque a la Biblia no católica le faltan libros, entonces no están los libros de los macabeos. Entonces, sí, coge una edición católica, la del Pueblo de Dios San Pablo, la que tú vayas a leer. Radio María también tiene una. Sí, esa es de San Pablo, sí. Esa es la versión de San Pablo con portada de Radio María. Y eso nada más, la que leas, porque tienes que leer. Sí, para estudiar es otra cosa. Si me dice, bueno, ¿qué Biblia de estudio? Entonces yo te voy a decir la versión de la Biblia de Navarra, que es una de las versiones más modernas y reputadas hoy día. La versión de la Biblia de Jerusalén, la penúltima versión. A ver, ¿por qué la penúltima? La penúltima de los años 76, si no me equivoco. Esa era antepenúltima, hay como 4 más después de esa. Bueno, la de 76, entonces no es la penúltima. De los 81, 90 y pico y no, 2000 y pico. Estamos hablando de la versión del 76. Ahora, va a decirme, esta creo que es la que está aquí, déjame ver. Va a decir, bueno, pero es que esa Biblia, ¿dónde la consigo si ya esa edición ya no sale? Claro que ya no sale. ¿De qué año es? Mira, 75. Sí, exactamente. Sí, esta es la versión mejor. Yo la perdí, tenía una de esas, tuve que comprarla por el 80 y algo y ya me di cuenta de lo que tú dices. Tarjeta amarilla para ti, ¿cómo la va a perder? Pero bueno, no estoy molestando. Se arruinó. De uso también. De tanto usarla. Bueno, la buena noticia que les tengo a los televidentes es que esa versión de la Biblia de Jerusalén está gratis en internet, es una aplicación. Se mete a Play Store, app, Biblia de Jerusalén, esta es la versión que baja. Así que aprovechen y bájenla antes que la cambien. Como no es la última versión, la dan gratis. Y esta es la que está. Así que baje su Biblia de Jerusalén ahora mismo. Entonces, me dice, para estudio. Y eso que has dicho me lleva, pero completa. Sí. Biblia Navarra, Biblia de Jerusalén. Para estudio, diríamos la edición Nácar Colunga, que es así. Habría que ser también la edición del 44, porque estamos hablando del texto. Incluso, bueno, pero en internet también se consigue una Biblia que se llama la Biblia de Straubinger, la Biblia de Juan Straubinger, un sacerdote alemán que llegó a Argentina a finales del siglo XVIII, siglo XIX de comienzo, e hizo una traducción. El texto es excelente. También está en internet. Está en internet, sí. Y hay una aplicación de Así Prensa, propaganda gratis. Si Juan nos ayuda, estoy seguro que acaba de llegar un mensaje que tiene que ver con dónde encontrarla. Sigue. En Así Prensa. Que Juan ponga Así Prensa ahí, está la aplicación, pero ellos están haciendo el proyecto de digitalizar la Biblia Straubinger con los comentarios. Me la mandó inclusive ya lo tiene ahí. Ese muchacho, sí. Y dice, y por favor infórmele a don Felipe que sí reparo todo en casa, soy un excelente handyman. Wow. Opa, wea. Y en inglés para dar piquete. Ahora sí, ingeniero. Ahora sí, ingeniero.
y pues le pone ahí unas caritas de que con llanto. Está bien. Felipe, ha mencionado muchas cosas muy, muy, muy interesantes, pero antes de hacerte esa pregunta de fondo, quiero hacerte una previa. Hablaste de la Biblia, por ejemplo, de Eunsa, que es la de Navarra. De Navarra. Yo la tengo digital. Esa es una primera pregunta, lo digital con respecto a lo impreso, que no sé la opinión. Yo conozco la opinión de muchas personas, pero de una persona de tu nivel quisiera escucharla. Pero también la Biblia, hay una Biblia Navarra y una Biblia Navarra y una Biblia Navarra latinoamericana. En la Biblia Navarra típica, que no tiene la palabra latinoamericana, se habla de vos, que queréis, venid para acá, vais, qué sé yo, todas las formas españolas del castellano Correcto. de Castilla, pues. Correcto. Y nosotros los latinoamericanos no usamos eso. La pregunta mía es, si yo uso la latinoamericana de Navarra, ¿cuál de las dos formas se ajusta más a los originales? ¿Es la castellana con esos modismos regionalistas de España o la latinoamericana o ambas están bien? Ambas están bien, porque los originales de la Biblia no están en español, ni están en inglés, están en griego. Entonces lo que tenemos son traducciones, así que la traducen en español con giro para España está bien, la traducen con español, giro latinoamericano está bien, lo que hay que ver es contenido. ¿Y por qué? Oye, qué tremendo descubrimiento. Me han puesto un letrero digital. Tremendo descubrimiento. Dice que quedan pocos minutos. Chuleta, esto fue el descubrimiento del siglo, David. Allá la peste loco. Perdone lo de loco. Se me escapó, pero es que estoy emocionado. Felipe, hablaste de Jerusalén, la de 75 o 76. ¿Por qué tú me recomiendas esa y las otras no? Porque las ediciones más recientes, y ojo, no es que lo diga yo, hay foros profesionales de estudio escriturístico que las valoran y tú cuando tienes algo de estudio puedes ir a comprobarlo. Los comentarios ya van cogiendo corte modernista. ¿Qué es eso de corte modernista? Para resumir, esta línea de pensamiento que le quiere robar a la Biblia el elemento sobrenatural. O sea, que allá cayó el virus del modernismo en estas Biblias. En las notas, no tanto en texto. Vamos a decirlo así para que no haya complicaciones. Eso es lo que he leído en los foros de internet que estudian los textos y lo puedo citar también. Pero en las notas más que en los textos. En las notas, te voy a hacer, en los textos creo que también hay algunos giros. He oído que alguna versión de la nácar colunga posterior a la original también ha caído en eso. Eso es lo que he encontrado. También, y eso más bien yo lo he confirmado por mi cuenta, que no soy ningún erudito, soy un fanático, nada más un aficionado, pero en la Biblia del Peregrino hay unas... Yo no la he mencionado, por eso. ¿Pero, perdón? Tú no has escuchado a mí aquí hablar de la Biblia del Peregrino, ¿no la puedo recomendar? ¿Ya? Pero es que a mí me la regaló un sacerdote. Bueno, pero ¿qué podemos hacer, Luis? ¿Qué la dedicó y todo? Sí, yo también tengo una. También te la regaló. También me la regaló. A Felipe, a Roquel también le regaló, el mismo sacerdote, así que Felipe, Roquel... Bueno, yo la tengo ahí en mi bagaje de Biblia y ediciones para cuando tengo que consultar y ver cosas. Dice Juan, el acucioso ingeniero hasta las 5, ojo. Oye, así como tú tienes una persona que te llama, estoy seguro todos los programas allá, que ya sabemos el nombre, y aquí también llama, también nosotros tenemos nuestro amigo, exactamente. Juan, aquel nos ataca, este es de nuestro equipo. Dice, el padre Francisco Verdad, dice, no, el padre Francisco Verdad. Ok. No, que es verdad. El padre Francisco Verdad. No dijo verdad, pero yo lo acomodé un poquito. Dice que al momento de leer la Biblia se debe usar la impresa y no digitales ni PDF. Ahora él pregunta por qué y nosotros diríamos, hay que preguntárselo al padre Francisco, ¿verdad? ¿O tú tienes una opinión al Pero para la opinión de él que se la preguntes a él, ¿no? Sí, claro. Yo lo que podemos decir es que, pues, lo que viene modernamente es la era digital. Ya esos jóvenes que ya están en universidad, que le llaman los millennials, esa gente es imposible que no anden con su celular y todo es ahí. ¿Tú crees que alguno de ellos va a abrir la biblioteca Quillet, la enciclopedia Quillet, todo aquí en Wikipedia, todo es internet? Dice que la aplicación que dio el padre Francisco es que para accesar las notas, pero en la digital también ves las notas. Sí, no, también las ves. Sí. Yo tengo la de EUNSA y tú puedes ver las notas. Pero ya rápidamente, Felipe, y disculpa, porque ahora sí ya yo le tengo un miedo a Gilberto, como se pone bravo.
siempre muy simpático como amigo, pero cuando se pone bravo, dice, sería bueno explicar rápidamente, pero antes de darte la pregunta, vamos a la otra que no requiere una respuesta. Dice, buenas noches, me encanta todos los jueves cada tema porque nos ayudan a defender nuestra fe y con la alegría con que las dan, bendito sea Dios. A ver, Felipe, una sonrisa para esta persona que lo escribe. Dice, tristeza y melancolía fuera de la casa mía, bueno, fantástico. Dice, sería rápidamente bueno, por favor, explicar cómo saber si una Biblia es católica, y, aunque no saben si es modernista, ¿no? Pero por lo menos sí es católica. Bueno, ya sabemos que en las primeras páginas tiene que tener 2 sellos. No sé si vas a poder enfocar o no, pero ¿quién va a enfocar tú? Aquí en la página a la izquierda. A ver si la puedes ver. Para ver. Sí, aquí. No, la otra página. Esta acá. Eso, dale ahí más. Ahí hay un sello que dice imprimatur y otro arriba que dice nihil obstat. El sello imprimatur es el imprima se queda al obispo de la región que se va a imprimir, pero el nihil obstat quiere decir nada obsta, quiere decir que ya se mandó una revisión teológica para confirmar que no contenga errores doctrinales, ¿no? Entonces, una Biblia católica tiene estos 2 sellos, imprimatur, nihil obstat, gracias. Además, está completa, va a tener los 73 libros, o 72, como dijeron en un programa, y que estoy investigando que es cuando se mezcla Lamentaciones con Jeremías. Sí, entonces, Felipe, despídase por favor, porque bueno, ya ahora sí me dieron el ultimátum, bueno, pero un hasta luego de 10 segundos. Bueno, a leer la Biblia que hoy, dice San Pablo, hoy es el día de la salvación, no es mañana. Así que si no has leído la Biblia, tómala hoy. Y un último consejo que me le cuelo a Luis es, mira que la casualidad, el libro de los Proverbios son 31 capítulos, puedes leer uno con cada día del mes. Y aprovecha también para tu instrucción de vida. Qué maravilla. Queridos televidentes, nosotros hemos estado muy contentos de estar con ustedes. Para despedirme quiero compartirles una anécdota personal. Cuando mi hijo más pequeño estaba muy chiquito, yo lo buscaba y lo llamaba para abrazarlo y él me salió huyendo. Y me huía, yo lo llamaba. Y él me preguntó, un día le dije de grande, ¿por qué cuando tú estabas chiquito yo te buscaba y tú me oías? Dice, papá, yo te huía para que me corretearas y me alcanzaras, y me abrazaras. Era un método mío para que tú me buscaras y yo pues no pude entenderlo. Así pasa también con la palabra de Dios. Muchas veces la palabra de Dios se nos hace difícil, pero es que Dios espera que nosotros insistamos, lo busquemos y lo encontremos. En la noche de hoy, queridos amigos, hemos estado con ustedes. Felipe. Luis, también en los controles ha estado con nosotros David, Oriel, allá arriba Gilberto, no sé si alguno más. Eibar, Carlos, Aníbal y por supuesto mi muy querida y amada esposa Leticia, quien como todos los jueves nos apoya y aquí con su mirada y sus mensajes que nos envía nos da un tremendo apoyo. Mientras tanto nosotros les deseamos para todos ustedes lo mejor de lo mejor, que Dios los asista, los cuide, cuide sus casas, sus familias, proteja a todos, a cada uno de ustedes y perseveren en la oración para que tengan un sueño feliz, que todo en la vida sea adecuado para que ustedes tengan felicidad, éxito y no se olviden repetir con frecuencia esa frase que San Juan Bosco nos regaló para que Dios more en nuestro corazón, que dice, tristeza y melancolía fuera de la casa mía.